capítulo 12, y este es básicamente las últimas palabras del rey Salomón. Estamos en la sección final del libro, Eclesiastés 12, y este capítulo registra lo que son las últimas palabras del ministerio inspirado por el Espíritu Santo del rey Salomón. Las últimas cosas que él dijo en su vida es básicamente el final de su discurso, y como bien ha sabido usted, este libro de Eclesiastés describe lo vano de una vida lejos de Dios, lo sin provecho de una vida apartada del Señor. Y ya sabe cómo fue el libro, ¿verdad? Muy fácil división. Capítulos 1 y 2 de Eclesiastés fueron las vanidades probadas por Salomón y nos cuenta su experiencia. Luego en capítulos 3 al 10, la mayoría del libro, son las vanidades vistas por Salomón, lo que él vio, lo que él oyó, lo que él inquirió, palabras que se repiten en esos capítulos, y nos habla de lo que él vio y nos cuenta la enseñanza sabia de esas visiones, de eso que oyó e inquirió. Pero cuando llegamos a capítulo 11 y 12 tenemos las exhortaciones finales y son la conclusión del libro básicamente. Y por supuesto, los últimos 6 versículos del capítulo 12 son el epílogo o el cierre del libro. Y tenemos, eso es todo de Eclesiastés. Así que estamos en la parte de la conclusión del libro, capítulo 12. Y le hemos llamado a esta sección desde el 11 exhortaciones finales de Salomón. Pero también podríamos llamarle de otra forma, le podríamos llamar exhortaciones a no vivir una vida vana. Y como dije, registra las últimas palabras de Salomón. Y es que la Biblia registra las últimas palabras de varias personas, hermanos. Si usted recuerda, por ejemplo, la Biblia registra las últimas palabras de Jacob o de Israel. Dice la Biblia que después de haber dado palabras a sus 12 hijos, encogió los pies en la cama y durmió. Y describe sus últimas, de verdad, sus últimas palabras de Jacob están ahí en Génesis. Las últimas palabras del rey David, dice la Biblia que precisamente a Salomón le da las últimas palabras y después de eso muere. La Biblia registra las últimas palabras de Jesucristo desde la cruz del Calvario, palabras que dieron vida a nosotros. Y en el Nuevo Testamento también la Biblia registra las últimas palabras de Esteban. Mientras la apedreaban, ¿se acuerda? Él dijo las últimas palabras: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, esas palabras tan llenas de amor y de perdón. Y también registra la Biblia las últimas palabras inspiradas del apóstol Pablo. Segunda Timoteo es básicamente las últimas palabras del apóstol. Algo así tenemos en Eclesiastés 2. Las últimas palabras. Lo que Salomón quería gritar al final de su vida y que si estuviera vivo hoy nos gritaría. Que si Dios le diera permiso de descender a la tierra del cielo, porque Salomón está en el cielo, esto es lo que nos diría, capítulos 11 y 12, es lo que más le interesaba comunicar a nosotros. Así que estas exhortaciones son de alguien inspirado por Dios, de un rey experimentado, de alguien que fue indeciblemente rico, pero sobre todo estamos oyendo las últimas palabras de un hombre que fue restaurado espiritualmente. Recuerden que Salomón cayó en pecado y que Dios lo restauró de ese pecado o de esos pecados, y Eclesiastés es el libro de esa restauración en su vida. Estas últimas exhortaciones están en capítulos 11:1 hasta el 12:8. Ahí tenemos las exhortaciones de esta conclusión. Y se distinguen porque comienzan con un mandato directo. Están muy fácil distinguir allí. Son exhortaciones a no vivir vanamente. Y la primera está en capítulo 11, versículo 1, donde dice: echa tu pan. Esto, como vimos, quiere decir: invierte tu vida en lo que vale la pena. La segunda exhortación es: reparte, versículo 2 del capítulo 11, y quiere decir: trabaja esforzadamente. La tercera exhortación en capítulo 11, versículo 9 es: alégrate, alégrate. Y eso nos quiere decir Salomón, exhortarnos a disfrutar de la vida, sabiendo que seremos juzgados por Dios. La cuarta exhortación está en el versículo 10 del capítulo 11 y fue la última que vimos, donde dice: quita pues de tu corazón el enojo. Y hablamos que esa exhortación es alejarnos del pecado, a apartarnos, a santificarnos.
Y estas son exhortaciones importantes, ¿no? Me parece que son exhortaciones muy prácticas, muy básicas para vivir una vida bajo el sol que valga la pena. O sea, solo escúchalas, solo escúchalas. Invierte tu vida en lo importante. Trabaja confiando en Dios. Alégrate, disfruta tu vida y quita el pecado de ella. Me parece que son exhortaciones muy importantes, ¿verdad? Es más, si pusiéramos en práctica estas 4 primeras, estoy seguro que nuestra vida cambiaría vertiginosamente si comenzáramos a invertir nuestra vida en lo que es mejor, a trabajar confiando en el Señor, si comenzáramos a disfrutar más la vida confiando en Dios, y si nos apartáramos del pecado. Hermanos, son exhortaciones bien básicas, bien sencillas, bien prácticas para vivir una vida agradable delante del Señor. Es decir, si Salomón ha venido hablando 10 capítulos de una vida vana, aquí está el antídoto para no caer en eso. Aquí está la manera de no ser vanos en esta vida. Aquí está el antídoto para no vivir en aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Este es el antídoto, estas exhortaciones son el antídoto, la vacuna para no vivir una vida que persigue los vientos. ¿Se acuerdan que esa es una frase muy eclesiastés? Quiere decir una vida inútil, una vida sin sentido. Y podríamos preguntarnos con estas 4 exhortaciones, ¿estoy viviendo así? ¿Estoy viviendo así? ¿Estoy invirtiendo mi vida en lo correcto? ¿Estoy trabajando confiando en Dios? ¿Estoy alegrándome confiando en Dios? ¿Estoy santificándome, apartando mi vida del pecado? Eso nos debería llevar a preguntarnos si estamos viviendo así. No vaya a ser que lleguemos al final de nuestros días y nuestra vida haya pasado en vano. Pero, hermanos, la última exhortación, que es la quinta, creo yo que es la de mayor valor e importancia en esta sección final de Salomón. Y creo que la quinta le da sentido a las otras 4. Como buen sabio, Salomón deja lo mejor al final, que esto era muy estilo sapiencial, dejar lo mejor hasta el final. Y él nos da en la quinta exhortación un énfasis especial. Es como que el eslabón de oro que él quiere que amarre las otras 4 exhortaciones. La quinta es ese eslabón de oro que le da sentido a las otras 4 y que además es la más importante. ¿Cuál es esa quinta exhortación? Bueno, inicia también con un mandato. Acuérdate. Capítulo 12, versículo 1, acuérdate. Y esta exhortación final, la quinta, es la más extensa de las 5. En esta Salomón usó 8 versículos para hablar de ella. Ninguna tuvo tanta extensión de las otras 4. Y quiero leerla para usted. Capítulo 12, versículos 1 al 8. Sígame con su vista, por favor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este es un pasaje doctrinal
y poéticamente hermoso, iglesia. Hermoso. Creo que es uno de los más hermosos en toda la escritura. Pasaje hermosísimo. Poéticamente, doctrinalmente, lo que dice, cómo lo dice, es hermoso. Una construcción inigualable, inspirada por el Espíritu al final de cuentas, pero es hermosa, lo vamos a mirar. Un estilo poético distinto a todo lo que ha venido hablando Eclesiastés. Y la forma en que transmite lo que quiere decir lo hace no solo doctrinal, sino bello. Pero al mismo tiempo, estos 8 versículos son de los más tristes en la Biblia. Y es paradójico, ¿no? Uno de los pasajes más hermosísimos, es uno de los pasajes al mismo tiempo más tristísimos. Y le quiero demostrar en 2 semanas por qué. Salomón termina como comenzó. ¿Se acuerdan cómo comenzó? Allá en el capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cierra de la misma forma en versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Ahí acaban las palabras de Salomón. Esto es todo lo que dijo. Esto es todo, hermanos. Es el clímax de su carrera. Es el punto final de sus poemas. Es el mensaje más importante. Es la nota más alta de la sinfonía de Salomón. Es el mensaje más crucial que él quisiera darnos si bajara del cielo. Es la exhortación más importante con la que termina y con la que cerró su boca, ministerialmente hablando, en su mensaje inspirado por Dios. Y como le voy a demostrar esta noche, esta última exhortación es, de hecho, la exhortación más importante de toda la Biblia. Está allí, en esos 8 versículos. Empecemos con el 1. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Pero como les vengo diciendo, esto no solo es una exhortación, sino que forma parte de un poema. Les estoy diciendo, forma parte de un poema de 8 versículos. Y este poema, en su hermosura y belleza, Salomón quiere insistirnos a lo que dice el versículo 1, acordarnos de Dios, acordarnos de Dios. Y usa esos 8 versículos para decirnos que debemos acordarnos de Dios antes de que llegue una etapa muy importante, difícil, y antes de que llegue un momento muy decisivo. Vuelvo a repetir esto porque nos va a empezar a dar la clave del crucigrama y del rompecabezas de estos versículos. En este poema, Salomón nos invita, nos insiste a buscar, acordarnos de Dios antes de que venga una etapa difícil y antes de que venga un momento decisivo. Este es el poema que Salomón nos da. La palabra clave del poema es fácil de descubrir. La palabra clave se repite 3 veces. Versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que. Versículo 2, antes que. Versículo 6, antes que. Incluso en el hebreo está un par de veces más que no se tradujo aquí en nuestra Reina Valera. La palabra clave es antes que o antes. Salomón nos está haciendo una exhortación que debemos obedecer antes de que llegue una etapa difícil y un momento decisivo. ¿Cuál es esa etapa difícil? Los versículos 2 al 5 habla acerca de la vejez. La vejez es la etapa difícil que Salomón describe en versículos 2 al 5. Salomón expone el proceso del envejecimiento y está ahí en esos versículos 2 al 5, pero usted no lo nota tan fácil porque Salomón usa puras metáforas para hablar de la vejez. Una metáfora es una figura de lenguaje donde se usa una palabra para referirse a otra. Entonces Salomón está plagado este poema de metáforas y en los versículos 2 al 5 él usa palabras, figuras, objetos, frases que señalan el proceso de envejecimiento. Y esa es la etapa difícil. Pero al final, versículos 6 y 7 nos habla del momento decisivo.
Y es que este envejecimiento culmina con un punto final. ¿Cuál es? La muerte. Y para hablar de la muerte, versículos 6 y 7, también usa toda una cascada de metáforas para hablar de ese momento decisivo en la vida. Entonces, ¿lo ve? Un poema precioso, fácil de entender. Él nos está diciendo, acuérdate de tu Creador antes que venga una etapa difícil, la vejez, y antes de que venga un momento decisivo, la muerte. Este poema que Salomón escribe, en conjunto describe la desgracia de una vejez alejada del Señor. Y es que no podía terminar de otra manera Salomón su libro. Todo el libro ha venido hablando de cómo es una vida vana, cómo es una vida vana, cómo es una vida vana. Tenía que terminar diciéndonos cómo es una vejez alejada, terminando con una muerte separado del Señor. Entonces, de forma directa, iglesia, lo que dice Salomón en esta última exhortación y en este último capítulo es: acuérdate de tu Creador antes que venga la vejez y antes que te mueras. Es la idea central. Acuérdate de tu Creador antes de que envejezcas y antes de que te mueras. Esa es básicamente la exhortación resumida. Ahora piensa esto. Cuando tú quieres advertir a alguien de su vida, cuando le quieres advertir algo, cuando le quieres advertir de sus errores, de sus pecados, de sus vicios, en general, cuando quieres advertirle a alguien que cambie su vida, muchas veces, ¿de qué le hablas? Pues de su muerte. Es decir, si sigues tomando alcohol, te vas a morir de esto. Si sigues haciendo esto, te vas a morir de eso. ¿Se han fijado? Cuando queremos advertir a alguien de algo, le hablas de su muerte. O de lo triste que será su vejez. Si tú descuidas a tus hijos ahora, cuando seas viejo, pagarás las consecuencias. Esto es algo así lo que está haciendo Salomón. Él está enseñándonos acerca de la vejez y la muerte para animarnos, para arrastrarnos y que nos acordemos de Dios mientras estamos con fuerza. Entonces, de eso se trata este poema, hermanos, esta exhortación. Acuérdate de tu Creador. Tu vida vana de deleites, de placeres terrenales, de deleites carnales y sin Dios va a terminar. O sea, podríamos decir que este poema describe el ciclo de la vida de una persona sin Cristo. Placeres, disfrute, pero luego envejece y muere y se acaba. Podríamos decir que este es el poema del que se olvida de Dios. Este es el poema de la persona que se olvida de Dios y termina su vida viejo y luego muerto. Y esta es una vida vana. Versículo 8, vanidad de vanidades. Este momento, esta noche, quiero solamente clarificar el principio de este poema y después en 15 días, si el Señor nos lo permite, desarrollar el poema con ustedes. Pero me parece muy importante primero clarificar el principio del poema, el versículo 1 y el principio que está enseñando. Así que solamente vamos a entender el versículo 1 y después desarrollaremos el poema. Empecemos versículo 1 ahora sí. Dice Salomón, última exhortación con lo que va a cerrar su libro. Y recuerde, últimas palabras de este hombre. Acuérdate de tu Creador. Bueno, pausemos ahí un momento. Pausemos ahí. ¿Qué quiere decir Salomón con acuérdate de tu Creador? Él no está hablando en un sentido mental. O sea, él no está diciendo como que sé que te has olvidado de Dios y debes recordarlo como un acto mental o un ejercicio mental. No, hermanos, no se está refiriendo a acordarse en tu mente. No se está refiriendo a un ejercicio simplemente de memoria. No, déjeme le explico. Acordarse es una frase muy común, sobre todo en el Antiguo Testamento y un par de ocasiones en el Nuevo Testamento. Acordarse de Dios se usa básicamente de dos maneras. Déjense las explico, porque una de ellas es la que quiere decir aquí Salomón. Acordarse de Dios en un primer sentido, los escritores bíblicos lo usaron en el sentido de dar ánimo a las personas, de dar ánimo al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Nehemías 4, cuando Nehemías está construyendo con el pueblo y los samaritanos se oponen y quieren matarlos, Nehemías les dice: no temáis delante de ellos,
acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, échenle ganas, ¿eh? Acuérdense del Señor, acuérdense de Dios. En ese sentido es como para alentar, para cobrar ánimo. Incluso en el Nuevo Testamento lo usó también Pablo. En 2 Timoteo 2, 8 y 9 le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Qué será? ¿Que a Timoteo ya se le había olvidado Jesús? No, ¿verdad? Es una manera de que le animaba a cobrar ánimo, porque le va a decir después, en el cual sufro penalidades y hasta prisiones. O sea, Timoteo, toma ánimo en Cristo, aunque fueras prisionero y te encerraran. Entonces, en una primera forma se usa el acordarse de Dios como una forma de cobrar ánimo o de animar a las personas. Pero no es el caso aquí. Aquí usa la segunda manera que en la Biblia se utiliza este llamado a acordarse de Dios, y es un llamado a confiar en Él. Empecemos por ahí, una cosa muy general. Un llamado a confiar en Él. Pero para desglosar este llamado a confiar en Dios, quisiera que vayan conmigo a Deuteronomio 8, por favor. Deuteronomio 8. Y estas citas nos van a detallar mejor qué significa acordarse de Dios como un llamado a confiar en el Señor. Deuteronomio 8, estemos ahí un momento, versículos 11 en adelante. Esta es la primera vez en toda la Biblia que se usa acordarse de Dios, primera vez. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. ¿Se fijan? Misma frase. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. O sea, riqueza, ¿no? Riqueza. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, y dejes de confiar en Jehová y pongas tu esperanza y confianza en las riquezas. Es la idea. Dice, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si ya se perdió, estoy en el 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, aquí está el corazón de uno que se olvida de Dios, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Te fijas? O sea, es el corazón de una persona que se olvidó de Dios, ya no confía en Él y ahora confía en sí misma. Mi poder, mi mano, mi fuerza ha dejado de confiar en Dios. O sea, se olvidó de Jehová. Versículo 18, viene la contraparte. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Ya se fijaron? No es acuérdate en tu memoria, es no dejes de confiar en Él. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. No es tu poder. No es tu poder ni tu fuerza. Es el poder de Dios para hacer riquezas, dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, o sea, dejas de confiar en Él y confías en ídolos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, consecuencia de olvidarse de Dios. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. O sea, queda muy claro, hermanos, desde Deuteronomio 8, que Dios le había dicho a Israel, no te olvides de mí, no te olvides de Jehová tu Dios. Y olvidarse de Jehová su Dios era dejar de confiar en Él y comenzar a confiar en sí mismo y en sus propias riquezas. Y Dios le dice, no te olvides de mí. Yo te saqué de Egipto, yo te sostuve en el desierto, yo te doy el poder, yo te doy la riqueza. No te dejes de acordar de mí, no dejes de confiar en mí. Y al mismo tiempo, aquí Moisés, de parte de Dios, dice, y si te olvidas de mí,
sabe que vendrá juicio. Vendrá juicio. El mismo juicio que a las naciones, a ti te vendrá también ese juicio. Entonces, está claro, hermanos, que acordarse de Dios no es un acto mental, es una confianza en el Señor total. Confiar en Él como tu Dios. ¿Ves que incluso habla de ídolos? O sea, no confiar en los ídolos, sino confiar en el Dios verdadero, en Jehová. Pero ojo, hermanos, aquí es donde necesito que me siga con su mente. No es solo confiar, sino el resultado de confiar. Mira el versículo 11, donde comencé la lectura y lo pasé rápido. Mira el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cuál es el resultado de alguien que confía en el Señor? Es muy fácil, hermanos. Le obedece. Alguien que confía en Jehová guarda, cumple sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, ¿te fijas? No olvidarte de Jehová es no dejes de confiar en Él y obedecer sus mandamientos. Una confianza que te lleva a obedecer. Una confianza que te lleva a seguir sus mandamientos. Entonces, cuando Salomón allá en Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador, no está diciendo, no lo dejes de tener en tu mente, sino está diciendo, confía en Él y obedécele. Básicamente es eso, confía en Dios y obedécele. Y mira cómo la Biblia refuerza esto. Por ejemplo, escuche, en Salmo 119:55 dice el salmista, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Escucha, y guardé tu ley. ¿Te fijas? El salmista conecta acordarse de Dios con guardar sus mandamientos. Aquí Deuteronomio conecta ambas cosas, conecta acordarse de Dios con confiar en Él y guardar sus mandamientos. El salmista lo hace con guardar sus mandamientos. Y luego incluso también el Salmo 103:18, escucha, dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Ya ves? O sea, acordarse del Señor, hermanos, vuelve a Eclesiastés, acordarse del Señor es confiar en Él como tu Dios y guardar sus mandamientos. Déjame resumirte lo más fácil. Acordarse de Jehová es confiar y obedecer. Hermanos, si tú me has seguido estos 3 minutitos, ¿puedes tú pensar en una manera de decir estas dos cosas juntas en una sola palabra? Confiar en Dios y obedecer, porque el Nuevo Testamento le da una palabra a estos dos conceptos juntos. Confianza y obediencia. Juntos en la Biblia se les llama, ¿alguien? Fe. Fe. La fe es confianza en Dios respaldada por obediencia. Y Deuteronomio y los Salmos nos dicen que acordarse de Jehová es una manera de decir, ten fe, ten fe. Oh, hermanos, estamos ante la exhortación más importante de todo el libro. Nunca Salomón nos había invitado a la fe en todos los capítulos de Eclesiastés. Nunca. Hasta aquí el Espíritu Santo guía a Salomón para invitarnos a la fe verdadera, a confiar en Dios y obedecerle. Esto es fe bíblica, esto es fe verdadera. Entonces cuando nos dice Salomón, acuérdate de tu Creador, nos está diciendo, ten fe en Dios, pon tu fe en Dios. No es solo tenerlo en la mente, no es encomendarte a Él, no es saber que existe, no es que yo le oro todos los días, yo tengo presente a Dios en mi vida, oro a Él, yo tengo presente a Dios porque Él es parte de mi vida. No se está refiriendo a esas cosas. Salomón cuando dice acuérdate de tu Creador es una invitación a la fe verdadera y en consecuencia a la conversión, porque ¿a qué nos lleva la fe? A la salvación, iglesia. Así que aquí tienes el evangelio en Eclesiastés. Aquí está el evangelio en Salomón.
Él nos está diciendo, ven a la fe en el Dios verdadero. Pon tu fe en Él y entonces eso hará que tú seas salvo. Aquí tenemos el evangelio al final de Eclesiastés. Esta quinta exhortación es la invitación evangelística de Salomón, hermanos. Nunca lo había hecho. No lo había dicho en todo el libro, pero es su invitación evangelística. Y está al final como debe de ser una invitación evangelística. Y lo va a repetir, por cierto, al final del versículo 13 del capítulo 12. Dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. 13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Es lo mismo, hermanos, confía en Dios y obedécele. Es lo mismo, es la invitación evangelística de Salomón. Confía en Dios y obedécele. A esto en el Nuevo Testamento se le llama la fe salvadora. Salomón nos está invitando al evangelio. Salomón nos está invitando a convertirnos al Señor. Salomón nos está invitando a que todos los oyentes de este discurso, sus súbditos, sus ciudadanos, nosotros, fuéramos invitados a convertirnos al Dios verdadero. Esto es fantástico, hermanos. Todo el libro hablándonos de una vida vana y cierra diciéndonos, pero hay una forma no vana de vivir, que sí vale la pena. Y es cuando te acuerdas de tu Creador, cuando pones tu fe, cuando confías y le obedeces. Aquí tenemos el evangelio en Eclesiastés. Su invitación. Pero Salomón hace algo curioso, hermanos, y dice, acuérdate de Dios. No usa la palabra Dios, ¿se fijan? Dice, acuérdate de tu Creador. Y es que ha usado la palabra Dios 36 veces en su libro. Y nunca había usado la palabra Creador. Es la primera vez que la usa. Incluso en Proverbios tampoco la usa, me parece. Y aquí es la primera y única vez en Eclesiastés que usa la palabra creador. Eso impacta más, eso hace que impacte más. Él no dice acuérdate de tu Dios o acuérdate de Dios. Él dice acuérdate de tu creador. ¿Por qué lo hace? Bueno, probablemente lo más natural es pensar que quiere dirigir a los oyentes a Génesis. Los oyentes estaban familiarizados con Génesis, la creación. Y él probablemente está diciendo, pues acuérdense que Él es el creador, Él nos hizo, y si Él nos hizo, entonces nosotros debemos acordarnos de Él. Le pertenecemos, es nuestro dueño, nos creó, somos suyos. Bueno, probablemente sí, Salomón quiere darnos a entender que le pertenecemos porque nuestra vida fue creada por Dios. Deberíamos entregarnos a Él porque Él nos hizo. Pero creo, hermanos, que hay además de esto otra cosa en la mente de Salomón. Y es que usa el título creador por lo que va a decir en el versículo 7. El versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, hablando de el cuerpo físico, como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio o quien lo creó. Entonces, el hecho de que Salomón use creador y no Dios lleva el impacto de que un día vas a estar delante del que te creó. No solo te debes a Él porque te hizo, sino acuérdate, un día vas a estar tu espíritu delante del que te hizo. El versículo 7 nos dice, tu espíritu volverá a Dios quien lo creó. Entonces usa esta palabra, hermanos, para dar una potencia a su poema, de recordarle al hombre, vas a morir, lo que tú quieras, pero acuérdate que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. El creador que te hizo será el juez que te juzgue. Esto es el resumen. El creador que te hizo será el Dios que te juzgue y estarás delante de Él. Por eso Salomón usa la palabra creador. Entonces el evangelio de Salomón, aquí escrito,
es el anuncio de que hay un juicio, una condenación, un juicio para ese espíritu que irá delante de la presencia del Creador, pero hay una forma que te puedes librar. ¿Cómo? Acuérdate de tu Creador. Sin embargo, vuelva al texto, por favor. Dice Salomón, acuérdate de tu Creador, y dice una etapa especial en la que te debes de acordar o tener fe en el verdadero Dios para salvación. Acuérdate de tu Creador, entonces significa ven a la fe en el Dios verdadero y sé salvo. Pero dice cuándo, dice en los días de tu juventud. Ahora, otra vez Salomón hace alusión a la juventud, lo hizo en los dos versículos anteriores, capítulo 11, versículo 9 y versículo 10, en los dos mencionó a la juventud. ¿Se acuerdan? Versículo 9, alégrate, joven, en tu juventud. Y versículo 10 nos habla de que la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, fuera de estas tres ocasiones, Salomón tampoco había dicho nada de la juventud en todo Eclesiastés. Esas tres veces es todo. No había mencionado más de la juventud. Pero por Proverbios sabemos muy bien lo que Salomón piensa de la juventud. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. O sea, Salomón dice, ¿sabes lo que necesitan los jóvenes? Inteligencia y cordura, sabiduría. Un joven necesita ser sabio. Y diría en el capítulo 7, versículo 7, porque el joven es falto de entendimiento. Así que, ¿qué piensa Salomón de los jóvenes? Son faltos de entendimiento y necesitan ser sabios, aprender sabiduría. Entonces es una etapa que necesita del Señor. Es una etapa donde Salomón llama a la fe en Cristo porque es una etapa de gran necesidad. Sé sabio, sé sabio, sé sabio. Ahora, para entender, ahora hermanos, yo entendí mejor el lenguaje de Salomón. Ser sabio en Proverbios es lo mismo que acordarse de Dios en Eclesiastés. Es lo mismo que venir a Cristo en el Nuevo Testamento. Es lo mismo. Ser sabio en Proverbios es, a veces decimos como que este libro de Proverbios es para puros cristianos. No, hermanos. Es para todos. Y cuando la Biblia dice, sé sabio, está diciendo, sé creyente, porque no hay otra forma de ser sabio. En Proverbios, Salomón dice, sé sabio. En Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador. En el Nuevo Testamento dice, cree en Cristo. Es lo mismo. Es el mismo lenguaje de salvación. Y Salomón dice, acuérdate de Dios, ven a la fe en Cristo, ven a la fe verdadera en los días de tu juventud. Y podemos preguntar, ¿por qué en esta etapa? ¿Qué tiene esta etapa de especial para que Salomón nos diga, en esa etapa de la juventud debes tener fe verdadera en el Dios único? Bueno, hermanos, porque la juventud es la etapa de mayor fuerza, ¿sí? Fuerza para servir a Dios, fuerza. Dice Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. En la juventud hay fuerza. Por eso Salomón dice, acuérdate de tu Creador en la juventud, cuando hay fuerza. Ahora, hermanos, hace un par de semanas yo les hablé de lo que en la Biblia solamente hay dos etapas. Solamente hay etapa viejo y hay etapa joven, aparte de niño, ¿verdad? Pero hablando ya de juventud en adelante, la Biblia no habla de joven, adulto y viejo. La Biblia habla solo joven, viejo, es todo. Alguien que tiene fuerza para entrar y salir es joven. Alguien que ya no tiene fuerza para entrar y salir, ¿qué es? Es viejo. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Yo creo que Salomón, hermano, estoy convencido después de estos 4 años de estudiar con ustedes Eclesiastés, Salomón al decir joven, está hablando un rango tan grande que yo podría poner más o menos de los 20 años, que era cuando más o menos se consideraba ya a un joven en Israel, hasta los 70 años. Es la edad en que murió el rey David, ¿no? Y él ya no podía entrar ni salir. Claro, hay excepciones en Génesis, ¿no? De personas de 140 años como Abraham y todo, que vivieron mucho más, 120, su nieto, pero ya personas más adelante, 70 años, ya se consideraba un viejo. Así que si tú estás entre 20 y 70, ¿qué crees que eres?
Un joven. Tienes fuerza para entrar y para salir. Eres joven. Eres joven. Nosotros nos hemos inventado la etapa intermedia, ¿no? Adulto. Y luego nos hemos inventado subetapas, adulto mayor, ¿no? Entonces, el hombre inventa toda clase de cosas para no sentirse viejo, como si viejo fuera una maldad, ¿no? Una etapa mala. No es así. 20 a 70 años creo que está incluido ahí, hermanos. Acuérdate de tu Creador en los años de tu juventud, en esa etapa. Yo recuerdo muchas veces en las que este texto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, se ha utilizado para hablar de quinceañeras, de quinceañeros, de muchachitos escolares. Por supuesto que los incluye, sí, los incluye. Pero más que a ellos, hermanos, nos incluye a todos los que tenemos todavía fuerza, gracias a Dios. Una vez más, ¿por qué a la juventud? ¿Por qué dice Salomón, ten fe en el Dios verdadero en la juventud? Lo repito, porque allá hay fuerza. Allá hay fuerza para servir a Dios. Allá hay fuerza para ser instrumentos de Dios, a darle lo mejor, a darle las fuerzas de nuestra vida. ¿Ha visto a personas al final de sus vidas con enfermedades en sus cuerpos diciendo, yo quisiera servir al Señor? ¿Han visto a personas al final de sus días diciendo, si yo tuviera tu edad, haría esto y aquello para el Señor? Pues sí, hermanos, porque cuando llega la etapa de la vejez hay muchas limitaciones en el cuerpo. Ya no puedes servir a Dios igual. Y por eso Salomón está diciendo, acuérdate del Señor, ten fe en Él en la juventud, cuando puedes servirle, cuando puedes ser útil, cuando puedes ser instrumento. No cuando ya eres viejo y de forma limitada le puedes servir, sino cuando eres joven y tienes fuerza. La juventud es sinónimo de fuerza, fuerza para servir al Creador. Además de que la etapa de la juventud es otras cosas, ¿no? Gozo, alegría, vida, muchas cosas para dedicarlas al Señor. Y entonces Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en los días de tu juventud, no solo porque es la etapa de fuerza, sino porque es la etapa donde puedes servir mejor. Y por último, hermanos, también creo que Salomón dice en la juventud, porque muchas de las decisiones de la juventud se ven proyectadas ¿cuándo? En la vejez. Lo que hicimos en la juventud se verá reflejado en consecuencias positivas o negativas después en la vejez. Por eso Salomón está diciendo, si tú pones tu fe en Dios en tu juventud, tendrás menos consecuencias negativas en tu vejez. Y de eso va a hablar, de hecho, en el versículo 2 más adelante. Bien, hermanos, resumamos entonces. Acuérdate de tu Creador. Es una invitación a la fe en el Dios verdadero. ¿Por qué en la juventud? Porque es la etapa de fuerza, de servicio y de evitar consecuencias futuras. Estos son los días buenos. Salomón dice, acuérdate de tu Creador en la juventud, días buenos. Pero a continuación, ¿qué cree? Va a hablar de días malos. Mira el versículo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces, es muy fácil esta interpretación. Si los días buenos son la juventud, ¿cuáles son los días malos? La vejez. La vejez es similar al capítulo 11, versículo 8. Vea un poquito antes, capítulo 11, versículo 8, donde dice, pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. O sea, la juventud se disfruta, pero la vejez parece que dura siglos. Salomón está diciendo, la vejez puede llegar a ser días malos. Y muchas veces, hermanos, los días malos parece que duran más que los de la juventud, los días de vejez. Para alguien que no se acordó de Dios, los días de juventud pasan rápido y los días de vejez se sufren más. Ahora recuerda esto, esta es una invitación de Salomón a incrédulos. Tengan fe en Dios, acuérdense de Jehová. Es la invitación evangelística de Salomón a los incrédulos. Él está diciendo, confíen en Dios, pongan su fe en Dios antes que les venga la vejez, a lo que es días malos, y antes de que llegue la muerte, cuando ya no hay vuelta de hoja. Días malos, hermanos, días malos, la vejez.
la vejez. Pero creo que hay otra carga simbólica de decir días malos en la vejez, no solo vejez. Escuche, por ejemplo, esa misma frase se usa también para Jacob en Israel o Israel. En Génesis 47:9 dice Israel: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. O sea, Jacob dice: mis años han sido malos, malos. Y llegó hasta 140 y tantos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Jacob dice mis días fueron malos? Bueno, cuando tú ves la vida de Jacob, él tuvo tantas, pero tantas consecuencias de su vida por vivir toda una juventud como engañador, suplantador, lejos de Dios. Jacob, el padre de Israel, no se convirtió a Jehová hasta la etapa madura. Toda su juventud fue un hombre que no se acordó de Dios. Incluso esta semana estamos viendo cuando lucha con Dios en Peniel, él le pide antes a Dios: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, pero nunca le llama mi Dios, porque no era su Dios. Hasta después que lucha con el ángel de Jehová en Peniel, ahora sí, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Entonces ya era un adulto, ya era un hombre mayor, ya tenía a los 12 hijos que serían las tribus, ya tenía 2 campamentos. Hasta esa etapa él conoció a Jehová como su Dios. Y por eso cuando llega al final de sus días, él dice: pocos y malos han sido mis días, porque está lleno de tantas consecuencias de pecado en su vejez, porque no conoció a Dios temprano. Este es un ejemplo de Jacob y cómo él calificó su vida como días malos, porque estaba lleno de las consecuencias de no acordarse de Dios. Otra ocasión que ocurre esta frase es en Efesios 5:16. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Él dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En ese sentido es la misma idea. Pablo dice días malos porque nuestra actualidad está llena de ofrecimientos de pecado y sus consecuencias. Esa es la idea en Efesios 5. El mundo en que vivimos, hay tanto pecado a la mano con sus consecuencias que eso hace que sean días malos. Entonces, ¿te fijas? Día malo aquí no solo se refiere a la vejez, sino a las consecuencias que vendrán en la vejez. Si todavía estás conmigo, ve un momentito a Jeremías 17 y quiero que veas ahí esto de días malos de forma más clara. Jeremías 17 y ve lo que dice Dios acerca de los días malos. Jeremías 17, versículo 16. Libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 16. Y dice: mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. O sea, aquí Jeremías está diciendo: Dios guardará del día malo a Israel, pero Dios traerá el día malo a sus enemigos. Es el día de sus consecuencias. El día de sus consecuencias. Hermanos, cuando Salomón dice antes que vengan los días malos, no solo se refiere a la vejez, se refiere a las consecuencias que vendrán por el pecado a esa vida en la vejez. Yo no sé si tú has pensado en las consecuencias que te vendrán en tu vejez. No, no hablemos de eso. No, sí hablemos de eso, hermanos. ¿Qué consecuencias te van a venir en tu vejez? ¿Qué consecuencias del pecado cuando llegues a los 70, 80, si Dios permite, y llegues a este achaque? Es porque yo cuando tenía 20 y 30, esto pasaba en mi vida. Y no estoy hablando de solo actividad, sino de pecado, de pecado. Cuando el pecado cobre la factura en la vejez, a eso se está refiriendo Salomón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, pon tu fe en Dios cuando eres fuerte, antes de que vengan los días de vejez y consecuencia. Ese es el sentido de este versículo.
antes de que venga la etapa de consecuencias, la vejez. Ahora, para ir terminando, hermanos, ¿sabían que hay una promesa de Dios para los que se acuerdan de Él en la juventud? Anímese, anímese. Hay una promesa de Dios para los que se acuerdan de Él en su juventud. La Biblia dice en Proverbios 8:17, hablando Dios por medio de la sabiduría, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esto de temprano me busca no quiere decir hora, quiere decir temprano en tu vida. Dios es hallado por los que en su juventud le buscan, los que se acuerdan de Él en su juventud, como Timoteo, ¿no? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y tienes un ejemplo. Entonces, hay una promesa para los que se acuerdan de Dios en su juventud, pero al mismo tiempo, ¿sabías que hay una advertencia para los que no se acuerdan de Dios en su juventud? Lo opuesto. Escucha, en Ezequiel 16:43 dice: por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, o sea, tus consecuencias, dice Jehová el Señor. Promesa para los que se acuerdan del Creador y tienen fe. Consecuencia y juicio para los que no se acuerdan de Él. Recuerden una vez más, hermanos, aquí Salomón no está hablando de la eternidad, no está hablando del cielo y el infierno. Salomón no, en Eclesiastés no habla de espiritualidad, habla de vida terrenal. Y él está diciendo tus consecuencias no en el infierno, sino tus consecuencias en la vejez, de una vida sin Dios, alejada del Señor, en pecado. Y terminamos, hermanos, la frase final del versículo 1. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto simplemente es una frase descriptiva de la vejez llena de consecuencias por el pecado. Lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La palabra ahí no es contentamiento de contento, sino de placer, disfrute. Cuando ya no haya placer en tu vejez, cuando ya se vuelva una vejez amarga. Saben, hermanos, para el incrédulo un día la fiesta se acaba. Para el incrédulo un día el disfrute terrenal llega a su fin. Un día las botellas ya no dan la alegría. Para el incrédulo, piénselo, un día el dinero ya no puede contrarrestar los efectos del pecado. Un día el dinero ya no puede pagar una cirrosis, un día el dinero ya no puede contraatacar una consecuencia en su salud. Su dinero ya ni siquiera le alcanza para reconstruir a su familia. Hay momentos en que el incrédulo llegan sus consecuencias y ya no hay manera de reparación, ya no hay. Son los años donde ya no hay placer ni disfrute. Para un incrédulo, la vejez es la peor etapa. La peor. Escuche por qué. 2 razones. Para un incrédulo, la vejez es la peor etapa. Número 1, porque está llena de consecuencias. Y número 2, porque está vacía de gozo. Llena de consecuencias, pero vacía de gozo. Esa es la vejez de un incrédulo. ¿Por qué? Porque no se acordó de Dios para confiar en Él y obedecerle. Esta es la frase, hermanos. Los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando todo es tristeza, amargura y las dificultades de la vejez absorben tanto que te olvidas de los días de gozo. El resto, hermanos, versículo 2 al 7 es un poema y lo vamos a describir después. Porque esos versículos 2 al 7, que es el poema, describen esos días malos. Describen esos días sin placer. Describen esos días. O sea, versículos 2 al 7 va a describir cosas que no son agradables, cosas que no son placenteras, cosas que son tristes, cosas que son llenas de desdicha, cosas que son consecuencias en vejez. Por eso, hermanos, este poema es el más hermoso, invita al evangelio, pero es el más triste. Describe las consecuencias terrenales de no haberlo creído, de no haber creído el evangelio. Concluyo, acordarse del Señor es confiar en Él con fe verdadera y obediencia. Esto es la salvación. Acuérdate de tu Creador. Y es la mejor exhortación que alguien puede dar. Es en la juventud, porque ahí hay fuerza y tiempo para servir al Señor. Por cierto, es como dice Lamentaciones 3:27. ¿Se acuerdan? Lamentaciones 3 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, el yugo de los mandatos de Dios, el yugo de la obediencia a Dios.
Cristo lo dijo en Mateo 11, llevad mi yugo, y está hablando lo mismo de la salvación. Bueno es ser salvo en la juventud, hermanos. Lo mejor es la salvación en la juventud. Lo mejor es Cristo en la juventud. Lo mejor es, Proverbios 22:6, en palabras de Salomón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo mejor es en la juventud. Acuérdate de Dios, ven a la fe en la juventud antes de que vengan los días malos, las consecuencias en la vejez. Creo que no hay mejor consejo que este. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador. Es otra forma para decir, ven a Cristo con fe, ven y sé salvo, ven y sé salvo para obedecerle, para que tu vejez sea bendecida. Y es que hay una manera de tener una vejez bendecida, y lo veremos en 15 días. No todo la vejez es amargura. Hay una forma de llegar a la vejez feliz. Lo veremos la próxima junto con el poema. Pero hermanos, por ahora es necesario acordarnos de nuestro Creador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la claridad de Salomón al invitarnos y exhortarnos, quien con la dirección de tu Espíritu Santo nos dirige a la fe verdadera en Cristo. Y aunque Cristo no había nacido y aunque no había sido la encarnación, ellos creían en la fe verdadera, en el Dios verdadero. Y a eso invita Salomón. Gracias, Padre, porque la fe en Cristo nos lleva a una vida plena, abundante, donde incluso la vejez es de gozo. Ayúdanos, Señor, a acordarnos de ti, nuestro Creador, porque un día hemos de estar delante de tu presencia. Pues el Creador que nos hizo será el juez que nos juzgue. Y queremos por eso acordarnos de ti cuando hay fuerza, vigor, salud, para servirte y dedicarte esas fuerzas y no al mundo. Señor, Salomón ha venido hablando de una vida vana y por último nos da la vacuna para esa vida vana y es acordarnos de ti. Y esto, Señor, le da sentido a las demás exhortaciones, a invertir, a trabajar, a alegrarse y a santificarse. Nada de eso tiene sentido si no nos acordamos de ti primero, si no eres tú nuestro Dios, si no ponemos nuestra fe en ti. Ayúdanos, Padre. Trae a mis hermanos que escucharon este estudio a reconocer su necesidad de ti. Y quien no se ha acordado de ti porque no es salvo, tráele al arrepentimiento, que tú llegues a ser su Dios y que sea en su juventud. Y si alguien ya aquí, Señor, ha creído en ti, ayúdanos a vivir la vida para ser instrumentos tuyos y que en vez de que vengan consecuencias en la vejez, vengan frutos en la vejez por haberte servido durante nuestra juventud. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.